amigas y amigos? Es un gusto volvernos a encontrar a través de Ecuador en Contacto. ACES informó que en atención a denuncias ciudadanas se ejecutó 5 controles y vigilancias en establecimientos que ofertaban servicios con fines estéticos, sin contar con la habilitación correspondiente. El operativo se desarrolló de manera interinstitucional junto a ARSA. Durante las inspecciones se detectó medicamentos caducados, falta de nómina de personal y de títulos profesionales acreditados, así como equipamiento biomédico y estético que no correspondía a la tipología autorizada. Como resultado, 2 establecimientos fueron clausurados, uno registrado como consultorio de especialidad en cirugía plástica y otro de medicina general. Con este tema abrimos inmediato el noticiero. Vamos a conocer los principales titulares. Asamblea aprueba reforma al COTAD y prefecta de Pichincha anuncia demanda de inconstitucionalidad. Ministro del Trabajo asegura que acuerdo sobre jornadas fue filtrado y sigue en análisis. Pachacutic realiza su consejo político y marca la hoja de ruta para futuras acciones. Quédense junto a nosotros, amigos y amigas, que ya les ampliamos las noticias. Corape es comunicación en red. Donde se escuchan las voces de nuestras comunidades, su cultura y saberes. Porque en cada frecuencia hay una historia y en cada historia la fuerza de un pueblo. Corape. Comunicación comunitaria que transforma. Empezamos con el desarrollo de la información y con la presencia de varios dirigentes de territorios, prefectos y alcaldes pertenecientes al movimiento Pachacutic. Se realizó el 25º Consejo Político Nacional Ordinario, donde se analizó la situación del país. Aquí hubo pronunciamientos sobre los proyectos económicos urgentes que hacen referencia al COTAD y a la minería. Rolando Goyes nos cuenta un poco más. Corape informa. Y el país se integra. Hasta la sede del movimiento plurinacional Pachacutic en Quito llegaron varios militantes, entre ellos alcaldes, prefectos y simpatizantes, para participar del 25º Consejo Político Nacional Ordinario. El objetivo, analizar la situación del país y marcar la hoja de ruta para las acciones a futuro en defensa de los ecuatorianos, territorios y derechos. Así lo mencionó el coordinador nacional Guillermo Churuchumbi. Le hemos dicho no al extractivismo. Busquemos otras alternativas económicas, busquemos otras alternativas que nos permita activar el empleo. Entre los puntos de la agenda del día, la iniciativa de otras bases indígenas que buscarían revocar el mandato al presidente Daniel Noboa. Al respecto, señaló: no está escuchando al pueblo ecuatoriano, no está sintonizando con las demandas de los ecuatorianos y por otro lado se huye de las demandas de los ecuatorianos, así es que en ese contexto nosotros vamos a estar junto al sentimiento de los sectores sociales, populares. El 75% del pueblo ecuatoriano ha pedido la revocatoria del mandato, así es que en eso nos sintonizaremos como Movimiento Pachacutic. Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, quien acudió a este lugar, mencionó que serán las asambleas o consejos ampliados, brazos políticos de cada organización, que definan las acciones contra el gobierno. Hay que enfocarse en tema estructural, porque los gobiernos son pasajeros, pero aquí se habla del Estado ecuatoriano como tal. No tema del extractivismo, las tierras y territorios que están siendo amenazados por el extractivismo, por la explotación petrolera, la ampliación frontera petrolera, minera. Pero no todo fue críticas para el gobierno o qué hacer en su contra. El alcalde de Palora, Stalin Zamarenda, previo a conocer la votación del proyecto de reformas al COTAD, o conocida como la ley de los GATS, dijo que la normativa enviada por el presidente Noboa no vulneraría derechos y que serviría para una mejor distribución de recursos. Es importante hacer estas reformas a la ley del COTAD porque de alguna forma existe discriminación de manera técnica y jurídica, por lo que los beneficios no llegan a los sectores vulnerables. Por lo tanto, pues
Nosotros estamos conscientemente apoyando estos cambios. Esto mientras señalaba que esperan que el gobierno cumpla con el pago de las asignaciones pendientes para este sector. En mi caso tiene una deuda pendiente de más de $1 millón que todavía no nos transfieren. Esperamos esta semana, la próxima semana nos puedan dar resultados y respuestas. Declaraciones que se dieron previo al inicio de este Consejo Político Ordinario y que al culminar se conocerían las resoluciones adoptadas. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Góyez García. Corape informa. Y el Ecuador se integra y atentos porque hace tan solo unas horas en la Asamblea Nacional se aprobó el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. El proyecto se aprobó con 77 votos a favor. Tras conocerse de esta decisión, las reacciones no se hicieron esperar. Por ejemplo, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, anunció que presentará una demanda contra la norma ante la Corte Constitucional. Veamos sus declaraciones difundidas a través de redes sociales. La Asamblea Nacional le ha dado la espalda a los gobiernos subnacionales y a la gente más humilde. Pero quiero pedirles que no se desanimen. Resistiremos. Nuestros programas de atención y servicio social como Wiwa Pichincha, Wambra Pichincha, Pichincha Humana y Warmi Pichincha van a seguir funcionando. Hemos resistido 3 gobiernos neoliberales. Esta no va a ser la excepción. Iremos a la Corte Constitucional acompañado de ustedes, de los usuarios de nuestros servicios, de los usuarios de los programas sociales de los municipios, de las juntas parroquiales y de las prefecturas. Esto todavía no termina. Pasamos a otros temas y para el 2025 Ecuador mejoró su puntaje en el índice de percepción de la corrupción, pasando de 32 a 33 puntos sobre 100, en donde se otorga más puntos a los países más transparentes. En este ranking, Ecuador forma parte de los países con más alta percepción de la corrupción en Latinoamérica. Nicole Mendoza elaboró un reporte y nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. Para este 2025, el Ecuador sumó un punto en el índice de percepción de la corrupción, una escala que mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 182 países, donde 0 es muy corrupto y 100 es muy transparente. En el caso de Ecuador, el resultado fue de 32 a 33, ubicándose en el puesto 116 a nivel global. Aunque parece que la lucha contra la corrupción en el Ecuador ha mejorado, Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo opina lo contrario. Si revisamos incluso lo que ha sucedido en los últimos 10 años, nunca hemos salido de ese rango entre los 30 y los 39 puntos. No hemos logrado superar la barrera de los 40 y decir que ha mejorado la situación. Y creo que esta calificación, más allá de ser un índice de percepción, lo que evidencia es que hay aún mucha impunidad percibida por la ciudadanía, es decir, falta de sanción frente a los delitos de corrupción. En este año se han sumado 2 nuevos países a la evaluación. Hasta el año pasado eran 180, hoy son 182. Segundo, porque lo único que presenta esta ubicación es dónde estamos respecto del resto de países. Y muchas veces una mejora en ubicación, como es el caso de Ecuador, que ha pasado del puesto 121 al puesto 116, no es ni por el punto extra que ha tenido, ni porque está haciendo mejor las cosas, sino porque quienes en el año anterior estaban un poco más arriba, hoy han caído. Durante el 2025, Ecuador estuvo marcado por denuncias de irregularidades en el sistema judicial, en procesos electorales e incluso se dieron varios casos de nepotismo en instituciones públicas. Que aún tenemos altos índices de impunidad, no se sanciona la corrupción, se deslinda de responsabilidad a quienes incluso han tenido participación directa en mal uso de recursos públicos, si no bastaría ver 2025 el caso Progen, bastaría ver en 2025 el caso de Helvert y CNT. Para Alarcón, la única forma en que la lucha contra la corrupción dé resultados óptimos será a través de un trabajo mutuo entre la ciudadanía y los servidores públicos. Para que se produzca un acto de corrupción, se necesita 2 partes y por supuesto la una lamentablemente está en el sector público, pero la otra está cerca nuestro. Para un funcionario público que recibe una coima tiene que haber un ciudadano particular, privado, dispuesto a coimar. El mejor puntaje de Ecuador en el índice de percepción de la corrupción fue en 2019 con 38 puntos, ocupando el puesto 93 de 180 países. Reportó Nicole Mendoza, Corape informa.
Y el Ecuador se integra y contarles, amigos y amigas, que el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Damián Larco, solicitó a directores y subdirectores nacionales, así como directores provinciales, poner a disposición sus cargos de libre nombramiento y remoción en el marco de lo que se ha denominado una reorganización institucional. Según lo informado, la decisión busca fortalecer al Consejo con criterios de eficiencia, transparencia y compromiso con la ciudadanía y responder a los desafíos actuales que enfrenta la función judicial. La entidad precisó que esta medida no interrumpirá los servicios de justicia en el país y que todas las dependencias judiciales continuarán operando con normalidad. Con este tema pasamos de inmediato a una pausa. Sigan en sintonía de Ecuador en Contacto en su segunda emisión. ¿Sabías que tú puedes participar en las decisiones que afectan a tu comunidad? Claro, estamos hablando de la participación ciudadana, que es un derecho de todas y todos y que también es una oportunidad para construir juntos el futuro del país. Por eso, existen varios mecanismos de los cuales tú puedes formar parte, como las audiencias públicas, la silla vacía, los presupuestos participativos, los cabildos populares, las consultas previas y las veedurías ciudadanas. Y cada uno de estos mecanismos permiten que tu voz se escuche y que las autoridades rindan cuentas claras sobre su gestión. Así que ya lo sabes, participar no es solo opinar, también es decidir, proponer y vigilar el uso de los recursos públicos. Recuerda, cuando participamos, juntos fortalecemos la democracia. Porque tu voz siempre cuenta. Este es un mensaje en el marco de la campaña Voces y Democracia, ejecutada por Corape con el apoyo de las prefecturas de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo. ¿Sabías que tú puedes participar en las decisiones que afectan a tu comunidad? Claro, estamos hablando de la participación ciudadana, que es un derecho de todas y todos y que también es una oportunidad para construir juntos el futuro del país. Por eso, existen varios mecanismos de los cuales tú puedes formar parte, como las audiencias públicas, la silla vacía, los presupuestos participativos, los cabildos populares, las consultas previas y las veedurías ciudadanas. Y cada uno de estos mecanismos permiten que tu voz se escuche y que las autoridades rindan cuentas claras sobre su gestión. Así que ya lo sabes, participar no es solo opinar, también es decidir, proponer y vigilar el uso de los recursos públicos. Recuerda, cuando participamos, juntos fortalecemos la democracia. Porque tu voz siempre cuenta. Este es un mensaje en el marco de la campaña Voces y Democracia, ejecutada por Corape con el apoyo de las prefecturas de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo. Seguimos, amigos y amigas, y contarles en otras noticias que el Frente Unitario de Trabajadores, por medio de su presidente de turno, Edwin Bedoya, expresó su rechazo a las reformas laborales que se hicieron públicas en el reciente acuerdo ministerial que redefiniría las jornadas y horarios especiales. Rolando Goyes nos cuenta un poco más. Corape informa. Y el país se integra. El Ministerio del Trabajo, en un documento que se hizo público, emitió el acuerdo número MDT-2026-046 que regula el procedimiento para la autorización de turnos u horarios especiales, así como la distribución de la jornada laboral de 40 horas a la semana. Acuerdo que es cuestionado por el Frente Unitario de Trabajadores FUT por medio de su presidente Edwin Bedoya, quien señala que esto es una entrada unilateral al maltrato de los trabajadores. Vemos que es prácticamente una entrada unilateral al maltrato del trabajador en el tema de la intensidad de trabajo y casi podríamos llamar un camino a la esclavitud moderna. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente quedamos a merced en las jornadas y horarios de lo que el empleador decida. Si bien se dice que va a ser para las jornadas especiales, pero también se topa y se elimina el tema del pago de las horas extras en las jornadas de los fines de semana. Además, en el documento se menciona que el empleador y trabajador podrán convenir el incremento de horas de la jornada ordinaria diaria a cambio de más días de descanso. No obstante, la jornada no podrá exceder de 12 horas diarias en ningún caso. Sobre esto considera que es una regresión de derechos laborales. Este tipo de imposiciones lo que genera es más precarización
inserción laboral, menos horas de trabajo en el tema social con las familias, menos de eliminación del pago de horas extras, sobrecarga de trabajo y más accidentes de trabajo. Eso es lo que está conllevando este acuerdo ministerial, como digo, que rompe toda y viola toda normativa internacional, la Constitución en el tema de progresividad de los derechos, pero adicional, el ministerio se elimina de la obligación que tiene de tutelar los derechos de los trabajadores a través del Código de Trabajo. De igual manera, en lo referente a promover el empleo joven y de las mujeres, la disminución de la brecha salarial y la institucionalización de los roles de género. Tenemos un 60% de trabajadores que están en el subempleo y desempleo, y claro, la idea es sobrevivir en estos momentos de los que tienen empleo. Entonces, ¿qué trabajador en estas circunstancias va a decirle no al empleador cuando le dice que tiene que trabajar los sábados y domingo? Entonces hay una imposición de parte del empleador, y en el tema que menciona que con esto se va a generar empleos para los jóvenes, eso también no es probado. La norma también permite acordar un sistema de cómputo de horas efectivamente trabajadas, conocidas como banco de horas, como mecanismos de administración y compensación del tiempo laborado. Centrales sindicales que ya preparan las demandas de inconstitucionalidad al reglamento, ya que mencionan que nunca fueron consultadas o el texto socializado para hacer las observaciones. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goiz García. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Seguimos con este tema y el ministro de Trabajo, Harold Burbano, aseguró que el acuerdo ministerial que regularía turnos especiales y jornadas laborales fue filtrado. Indicó que el contenido del documento continúa en discusión dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Empleo. A continuación veamos sus declaraciones. El día de ayer nos hicieron un flaco favor de algunas personas filtrar un acuerdo ministerial que está siendo puesto a discusión del Consejo Nacional de Trabajo y Empleo. Como se ha dicho, ninguna reforma laboral va a salir sin que sea aprobado en este espacio, es decir, sin la aprobación de trabajadores y empleadores. ¿Qué es lo que se está planteando? No un aumento de la jornada laboral, se está planteando una dinamización de la jornada a través de algo que le hemos llamado la jornada eficiente para el desarrollo, es decir, la capacidad de que el trabajador y el empleador pueda negociar el cumplimiento de las 40 horas semanales o las 8 horas diarias en la forma en la cual beneficie a las dos partes, sin violar ningún derecho laboral. Es claro el texto del acuerdo que se ha puesto a consideración y discusión tanto de empresarios como de sindicatos y trabajadores. Es un texto que no está vigente todavía, que no está publicado en el registro oficial, pero que sí es parte de una discusión nacional que tenemos que dar. ¿De dónde sale aquello, ministro, de estas 13 horas laborables? Esto es parte también de algunas estrategias internacionales que se han dado en Europa, por ejemplo, post-pandemia. Muchas personas no solamente trabajan de manera formal, presencial o virtualmente, sino también emprenden, y para eso necesitan tiempo. Yo conozco gente que trabaja conmigo y que tiene un emprendimiento el fin de semana, a quienes le beneficiaría, por ejemplo, trabajar de lunes a jueves para dedicarse a su emprendimiento viernes, sábado y domingo, en donde además se generará más empleo. Esto hace también una coordinación con todo el proyecto de ampliación de los créditos que está dando el gobierno nacional con la subvención de los intereses, para que mujeres especialmente puedan desarrollar emprendimiento y generar empleo. Seguimos en Ecuador en Contacto gracias a quienes se informan junto a nosotros. Y según el abogado penalista Adrián Suárez, el proyecto de ley reformatorio para el fortalecimiento del sistema penitenciario está siendo tratado de forma superficial, ya que los cambios propuestos no son presentados con mayor detalle de su ejecución. Por eso sostiene que una estrategia para mejorar el sistema de las cárceles del país va de la mano con una política criminal que se enfoque en la capacitación y rehabilitación. Nicole Mendoza conversó con el experto y nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional recibió al ministro del Interior, John Reinberg, para escuchar sus aportes al proyecto de ley reformatorio para fortalecer el sistema penitenciario. Durante su intervención, el ministro recalcó la importancia de incorporar a policías en estado pasivo como personal de seguridad de las cárceles del país, una propuesta que no está bien desarrollada, según lo señala el abogado penalista Adrián Suárez. Ahora bien, si nosotros vamos a contar con una policía
digamos, con señores policías en servicio pasivo que van nuevamente a reintegrarse a sus funciones de forma momentánea, dicen. Entonces, ¿qué nos puede asegurar aquello? ¿A dónde nos lleva aquello? Si la policía en servicio activo no están siendo capacitados, peor aún, señores policías en servicio pasivo. Bueno, he analizado a profundidad los documentos, menos de los pocos documentos que tenemos, pero es muy general, nada es específico. Otra propuesta está relacionada con la lucha contra la corrupción a través del incremento en el número de faltas muy graves, pasando de 10 a 64. Como quiero evitar que los hombres maten a las mujeres, entonces creamos un nuevo tipo penal y listo, establecemos una pena de 20, de 25 años, pero sí, ¿se evita aquello? ¿Dar muerte a una mujer? No. El tema es cómo evitamos. ¿Cómo evitamos aquellos? ¿Qué medidas? Entonces, establecer un catálogo, según mi criterio, no es algo para prevenir las masacres y combatir el crimen organizado. Ejecutar lo que ya tenemos. Sumado a la capacitación al Cuerpo de Seguridad Penitenciaria como una herramienta para fortalecer el control en las cárceles, el especialista asegura que la rehabilitación sería otro eje que debe ser considerado. ¿Qué medidas se va a tomar? ¿Por qué no invertir en oficios para estas personas, en capacitaciones? Hacer controles permanentes. Únicamente existen controles cuando ya hay muertes, masacres entre ellos. Es más, reciben órdenes de los propios presos cuando ya un recluso ha recuperado ya su libertad. Entonces, allí tenemos que aplicar una política criminal, o sea, prevenir y rehabilitar a una persona cuando está privada de la libertad. Durante los próximos días, la Comisión de Seguridad del Legislativo continuará recibiendo los aportes de expertos en la materia y de autoridades involucradas, con lo cual elaborarán un informe que será llevado ante el Pleno para su segundo debate. Reportó Nicole Mendoza, Corape informa. Y el Ecuador se integra. Nos vamos nuevamente a una pausa, amigos y amigas, pero al volver más información para ustedes. ¿Sabías que tú puedes participar en las decisiones que afectan a tu comunidad? Claro, estamos hablando de la participación ciudadana, que es un derecho de todas y todos y que también es una oportunidad para construir juntos el futuro del país. Por eso, existen varios mecanismos de los cuales tú puedes formar parte, como las audiencias públicas, la silla vacía, los presupuestos participativos, los cabildos populares, las consultas previas y las veedurías ciudadanas. Y cada uno de estos mecanismos permiten que tu voz se escuche y que las autoridades rindan cuentas claras sobre su gestión. Así que ya lo sabes, participar no es solo opinar, también es decidir, proponer y vigilar el uso de los recursos públicos. Recuerda, cuando participamos, juntos fortalecemos la democracia. Porque tu voz siempre cuenta. Este es un mensaje en el marco de la campaña Voces y Democracia, ejecutada por Corape con el apoyo de las prefecturas de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo. Seguimos, amigos y amigas, con más noticias en este viernes, y desde Guayas, Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional, detalló las intervenciones realizadas en el marco del operativo Apolo 7 en los distritos Durán, Florida, Pascuales y Nueva Prosperina. Conozcamos un poco más. Afectación a los grupos Tiguerones, Águilas, Lobos y Chonekillers. Delitos asociados, tenemos tráfico de armas, secuestro, extorsión, delitos contra la propiedad, robo de vehículos e inclusive sicariato. Los indicios que presentamos el día de hoy: 13 aprehendidos, de los cuales 12 ecuatorianos, un venezolano, entre ellos 12 hombres, una mujer, 3 de ellos con antecedentes penales por tráfico de drogas, secuestro, porte de armas. Hemos incautado 8 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólveres, 5 alimentadoras, 89 cartuchos de diferentes calibres,
4 bloques de sustancias sujetas a fiscalización, 1.735 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, una gramera, terminales móviles, una radio de comunicación, vehículos que los estamos presentando que fueron robados y hoy están siendo recuperados, aproximadamente 14 motocicletas recuperadas, $145 americanos, gran cantidad de botellas con licor adulterado, no tienen su registro sanitario, y 55,000 unidades de cigarrillos que hoy estamos presentando. El licor adulterado, una denuncia ciudadana en el sector de Durango. En una casa que sirve como bodega para embodegar todo este tipo de... Tal vez hay alguna persona de intermedio valor, quizás con antecedentes penales. Estamos averiguando, luego de lo que les presentamos, hacemos este perfilamiento, sobre todo a través de sus tatuajes, el lugar donde fueron aprehendidos y el delito que cometieron, y podríamos determinar si es que son de intermedio valor. Y ahora pasamos a temas internacionales y en Sudán más de 21 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos advierte de un riesgo de hambruna. Organizaciones comunitarias trabajan para conseguir comida. Conozcamos un poco más acerca de esta difícil situación gracias a un reporte de la DW en español. Bato El Sharaf, de 60 años, huyó del Fasher en octubre del año pasado cuando la ciudad cayó en manos del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Desde entonces vive en este campamento para desplazados en Tawila. Como otros muchos, no ha podido conseguir alimentos ni otros insumos de las organizaciones internacionales de ayuda. Le pedí comida a mis vecinos. Lo poco que tengo ahora me lo dio mi vecina Monira. A veces, cuando mis vecinos tienen comida de sobra, me invitan a comer con ellos. La cifra de estos precarios asentamientos en Tawila crece. Más de 650.000 personas viven ya aquí. Un trabajador humanitario local afirma que darles de comer a todos es una tarea titánica. Organizaciones de ayuda como Plan International, el Programa Mundial de Alimentos, la Media Luna Roja, la alemana Welthungerhilfe y muchas otras aportan alimentos, pero aún así no es suficiente. Simplemente hay demasiadas personas aquí. Para suplir las carencias están las cocinas comunitarias, como esta, financiada en gran parte con donaciones de organizaciones y particulares sudaneses, que da de comer a unas 5.000 personas por día. Fue fundada como un refugio para mujeres por Amera Saleh en el Fasher, antes de que ella misma tuviese que huir. Su equipo distribuye 1.000 bandejas al día, pero solo una por familia. Las largas filas hacen que muchos se vayan con las manos vacías. Conseguir los alimentos es extremadamente difícil. Deben atravesar 800 kilómetros por un peligroso territorio donde los conductores son extorsionados tanto por el ejército sudanés como por los paramilitares. Esto encarece los precios, haciendo que un kilo de cebollas llegue a costar hasta $15 estadounidenses. A Amera Saleh también le gustaría ofrecer educación y protección para mujeres, tal y como hacía en el Fasher. Nos gustaría construir escuelas porque la mayoría de los niños no tiene una a la que asistir. También espacios seguros para mujeres y niñas expuestas a la violencia. Pero actualmente todos los esfuerzos y los fondos disponibles los invierte en lograr que la mayor cantidad posible de personas del campamento puedan comer a diario. Amigos y amigas, y con este tema internacional nos estamos despidiendo. Les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos a través de Ecuador en Contacto a lo largo de esta semana. Un abrazo fuerte, cuídense mucho.